Economista Alberto Acosta, Washington Delgado lo saluda para gran parte de la costa que nos está escuchando. Hoy se va a efectuar la reunión, usted va a dar a conocer el nombre del binomio. Si lo tiene y quiere compartirlo, lo escucharíamos, de lo contrario, respetamos si es algo privado al momento. Pero ya se determinó entonces el candidato. ¿Qué perfil tendría el candidato o candidata a vicepresidente haciendo binomio con usted? Bienvenido, economista Alberto Acosta, lo escuchamos. Muy buenos días y muchas gracias. Sí, efectivamente, hoy vamos a dar a conocer el binomio. Me guardo el nombre un par de horas más porque ese es el compromiso que hemos adquirido. En la rueda de prensa que vamos a dar a las 10:30 de la mañana, informaremos ya quién me acompañará como binomio, quién formará parte de este binomio de la unidad plurinacional. Bueno, será una persona de alta calidad humana, de gran calidad humana, comprometida políticamente y luchadora desde hace mucho tiempo atrás. Yo creo que tenemos una persona que va a cumplir con los requisitos de esta unidad plurinacional que propone una respuesta para todo el Ecuador. Los 8 movimientos de izquierda han determinado los puntos de consenso y por ahí están discutiendo también las candidaturas para asambleístas. ¿Cuáles son los principales puntos, economista Alberto Acosta, y en la agenda de gobierno que usted propone a la ciudadanía, cuáles son los principales puntos? Bueno, nosotros sintetizaríamos en 3 ejes grandes nuestra propuesta: democracia radical, combate frontal contra la inseguridad ciudadana y transformación de la matriz productiva. A partir de eso, nosotros en el ámbito democrático queremos garantizar la libertad que tiene el pueblo ecuatoriano a expresarse, libertad de expresión sin restricciones, libertad de trabajo. Por eso echaremos abajo el decreto 813 de la compra de renuncias obligatorias, libre acceso a la educación superior y a la educación en general, sin imposiciones burocráticas sobre la vocación de los estudiantes. Igualmente, en esa misma línea de reflexión de la democracia radical, con una propuesta de respeto a la opinión de los otros, creemos también que hay que garantizar la independencia de funciones. Basta de que el Ejecutivo le meta la mano al Consejo Nacional Electoral, a la Justicia, a la Corte Constitucional, a la Asamblea Nacional. Hay que hacer realidad lo que manda la Constitución de Montecristi. Y por supuesto, hay que profundizar todo lo que son las propuestas de participación ciudadana, que no es simplemente un eslogan, sino que tiene que ser una práctica cotidiana. Para abordar el tema de la inseguridad, nosotros planteamos un gran acuerdo nacional que priorice las medidas de prevención antes que las de represión. La represión tiene que ser la medida de última instancia. Hay que prevenir en lo más posible el crimen organizado y la delincuencia. Tenemos que tener políticas sociales que vayan disminuyendo la necesidad de políticas penales. Eso implica entonces una justicia independiente y autónoma que pueda dar cuenta de la criminalidad. No se trata de tener penas cada vez más duras, porque eso no resuelve el problema. Si de cada 100 homicidios apenas se tienen sentencia 3%, ¿para qué penas más agudas si no se cumple lo que manda la ley y la justicia no funciona? Una policía a la cual hay que darle nuevamente su dignidad y hay que respaldarle para que cumpla su función, pero una policía no acuartelada, no militarizada, sino una policía ciudadanizada. Por eso hablamos de policía del barrio. En cada barrio tiene que haber policía nacional, no simplemente unidades policiales comunitarias. Hay que ir más allá, más cerca de la ciudadanía. Igualmente creemos que esto exige políticas sociales, en educación, en salud. Los medios de comunicación no tienen que ser portavoces de violencia y de mensajes que alientan la violencia de una u otra manera. Nosotros creemos que la sociedad tiene que unirse para enfrentar el crimen organizado. Para nosotros es indispensable dar una respuesta en este campo y queremos firmes e intolerantes para acabar con esta inseguridad. Y por supuesto hay que transformar la matriz productiva. Eso implica un gran esfuerzo a partir de los pequeños y medianos productores del campo y de la ciudad. El gobierno actual es el que mayor cantidad de ingresos económicos ha tenido de toda la historia de la República, ha terminado por beneficiar más a los ricos que a los pobres. En ese sentido nosotros creemos que es fundamental trabajar para alentar la producción de las pequeñas propiedades en el campo y en la ciudad. Por esa línea de reflexión entonces nosotros vamos a afectar la excesiva concentración de la riqueza y del ingreso, y esto exige políticas de redistribución fundamentales para relanzar la economía. Economista Alberto Acosta, estas propuestas de los 3 ejes, democracia, seguridad, producción, en todo caso la ciudadanía de entrada los va a aceptar porque son propuestas universales, la gran necesidad pendiente precisamente que todavía persiste.
Por eso se habla ahora de temas, ¿no? En el asunto del bono de desarrollo humano, por ejemplo, para eliminar la pobreza. ¿Cuál es su posición al respecto, sobre todo lo que pasó ayer en la Asamblea, en donde no hubo el debate, la discusión adecuada desde la visión técnica para saber si ese bono de desarrollo realmente está sacando de la pobreza a los pobres? ¿Cuál es su posición al respecto y qué haría usted en caso de llegar a la presidencia? Mire, el bono de desarrollo humano no resuelve el tema de la pobreza, pero es indispensable para miles de compatriotas que no tienen otras formas de ingreso. El bono de desarrollo humano no hay que verlo como una dádiva, como un regalo del gobierno. Alguien que recibe el bono de desarrollo humano no tiene que agradecer al gobierno absolutamente nada. Es su derecho de recibir una reparación, una forma de restauración luego de lo que significó la larga noche neoliberal, la política económica que favoreció sobre todo a los grandes grupos transnacionales y además luego del atraco bancario. Ahora, lo que tenemos es que transformar ese derecho que tiene la ciudadanía, ese sector marginado y obligado y explotado de la ciudadanía, transformarlo en un bono de desarrollo humano productivo. En lugar de hacer lo que hace este gobierno, que genera descuentos y se compran productos en los mercados concentradores como son el Kia, el Aquí, el Supermagi, con el proyecto, con el programa Socio Ahorro, nosotros lo que planteamos es aumentar la capacidad adquisitiva del bono de desarrollo siempre y cuando se compre en los mercados populares. Productos provenientes de los campesinos, productos provenientes de los artesanos, productos provenientes de los pescadores artesanales. Nosotros creemos que hay que transformar este incremento de demanda, de consumo que representa el bono de desarrollo humano en una herramienta para la producción nacional, y eso generará más empleo y paulatinamente necesitarán, sobre todo menos mujeres, el bono de desarrollo humano, porque pasarán a tener ingresos mejores, dignos y condiciones de trabajo adecuadas. Ese es el gran reto que tenemos. Ahora, tratar de financiar con la ley esta que le aplica la banca, creo que es incoherente, porque no está llegando al fondo del problema. Yo sí creo que hay que controlar las excesivas utilidades de la banca. Estas no deben superar más allá del 10% anual en relación al patrimonio neto. El año pasado tuvieron un 17%, y la banca tiene que canalizar recursos hacia la producción, sobre todo a los medianos y pequeños productores. Esto implica entonces no simplemente fijarnos en esta situación coyuntural, sino encontrar una respuesta más grande en donde también hablemos de la banca pública. El caso de Dupac en COFIEC nos deja sin necesidad de seguir explicando por qué es necesaria una transformación de la banca pública y apostar, apoyar, fomentar las cooperativas de ahorro y crédito, la banca comunal, la banca comunitaria. Esa es la propuesta que tenemos que hacer. Lo que está haciendo el gobierno del presidente Correa este rato es el resultado de una urgencia electoral, no de una urgencia económica. Por lo tanto, este proyecto de ley no necesariamente es positivo ni adecuado. Ahí yo creo que hay algunos elementos preocupantes en el proyecto de ley, como es, por ejemplo, imponer impuestos a los activos que tienen los compatriotas fuera del país, porque en lugar de tener en la banca nacional, pondrán en la banca internacional, en la banca offshore nacional, pondrán en la banca internacional. Lo que hay que hacer es que esos banqueros traigan la plata al Ecuador, inviertan en el Ecuador. Yo creo que el proyecto está mal concebido, es parcial, es simplemente una urgencia electoral la que ha llevado al presidente Correa a tomar esta medida, porque no hizo absolutamente nada para frenar esas utilidades enormes de la banca, que ha sido una de las mayores beneficiarias de su política económica en los 6 años. Es más, habría que preguntar por qué la banca pública coloca recursos en la banca privada. La Corporación Financiera Nacional, por ejemplo, el año pasado colocó el grueso de sus recursos en un banco, justamente en el Banco de Guayaquil. Los depósitos a la vista, los depósitos a plazo fijo estaban en más del 40% en el Banco de Guayaquil. Esos son temas que hay que aclarar. Este gobierno fue cómplice de los banqueros durante estos 6 años, trató de normar, pero permitió que sigan ganando y ahora se acuerda de ponerles en orden. Bien, ahora ya va a haber oportunidad, economista Alberto Acosta, si usted nos permite, en plena campaña electoral, de conversar un poco más a fondo. Hoy solo le quiero plantear, de acuerdo a lo que usted nos está manifestando, un solo punto. Cuando se hace la comparación, ¿verdad?, de que aquí en Ecuador la banca, por ejemplo, y otros sectores productivos están ganando X porcentaje de utilidad sobre patrimonio o porcentaje de utilidad sobre ventas, etcétera, hay que comparar también con lo que pasa en los otros países. Por ejemplo, en Colombia se habla de que la banca se margina hasta un 20% de utilidades sobre el patrimonio. ¿Cómo haría usted, qué incentivo haría para que el capital nacional o extranjero venga al país respecto a esa competencia? Mire,
El tema de Colombia es diferente porque tienen una economía nacional. El tema ecuatoriano es con dólares. Nosotros tenemos que competir de una manera más con economía norteamericana que economía ecuatoriana. La banca tiene utilidades en relación a patrimonio en los Estados Unidos que no deben superar el 4 o 5%. Yo no tengo este rato la cifra exacta. En la época de mayor bonanza financiera, en la época del auge especulativo en los Estados Unidos, la banca no ganaba el 8%. Aquí está ganando el 17% en relación a patrimonio neto. Y no nos olvidemos de un asunto. Son cosas diferentes lo que hace un banquero que lo que hace alguien que produce pescado enlatado, salchichas o camisas. Son proyectos completamente diferentes. No es que es la misma empresa privada. La banca, por definición constitucional, es un servicio de orden público y tiene que tener normas y reglas claras. Porque los banqueros no prestan su dinero, prestan el dinero de los clientes, de los depositantes, y además tienen capacidad para generar dinero. Ese es un privilegio, es un atributo que le da el Estado al banquero, y por eso hay que controlar que sus utilidades no sean desmesuradas, y hay que procurar que los recursos de la banca ayuden a la producción, para que el aparato productivo no trabaje para los banqueros, sino al revés, la banca trabaje para el aparato productivo. Adicionalmente, los banqueros pueden hacer uso y abusar de los conocimientos que tienen aprovechándose de los proyectos que presentan sus clientes. En ese sentido, el sistema financiero en general hay que verlo como un servicio de orden público y requiere otro tipo de normas y de reglas. Yo creo que hay que comenzar a trabajar en la misma línea en lo que tiene que ver con las telefónicas celulares que están haciendo utilidades desmesuradas, siendo también un servicio público. Hubiera sido ideal que esta propuesta suya, por ejemplo, se lo hubiera discutido ayer con altura en el Parlamento. Sin embargo, nos quedamos con los deseos. Economista Alberto Acosta, si tiene algo más que agregar, le pido su mensaje a la nación, a gran parte de la costa que nos escucha, a la expectativa, a 2 horas de escuchar cuál será su binomio. Muchas gracias por la oportunidad, en primer lugar, y luego un saludo fraterno, entusiasmado, a todas las personas que nos escuchan en este momento. Tenemos que unirnos para transformar el Ecuador. Tenemos que comenzar a caminar en un proyecto político de respeto, de democracia y de libertad. Ha llegado el momento del cambio, de cambio profundo, pero siempre con más democracia, nunca con menos.